Bueno, decíamos que tenemos mucha música hoy en el cierre del programa, en el cierre de la semana, y estamos con un dúo muy destacado que nos está visitando en la ciudad de Río Cuarto. Hablamos con uno de ellos la semana pasada, pero quiero que escuches algo del video que estuvimos presentando la semana pasada cuando hablábamos con Víctor, por ejemplo. Estoy hablando de la Agencia Córdoba Cultura, Delegación Río Cuarto, que invita a este evento hoy a partir de las 21 en el Centro Cultural Leonardo Fabio a escuchar a La Corda. Este dúo compuesto por Víctor Renaudot y Matías Chapiro, que ya están en los estudios, pero antes quiero que los escuches con Montreux. Ahí veamos brevemente esta presentación de este tema que se llama Montreux por La Corda, que ya están en los estudios, acaban de salir de la prueba de sonido y están con los instrumentos porque algo en vivo les vamos a pedir. Bienvenidos, Matías y Víctor, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bien. Buenas tardes, ¿todo bien? Muy bien. Recién termina la prueba de sonido. Sí, sí. ¿Y qué tal? Bien, bárbaro. Nos están tratando de lujo. El Centro Cultural Leonardo Fabio, ¿es la primera vez que están en Río Cuarto? Es la primera vez y bueno, conocimos esta sala que realmente es preciosa. Es un cine, pero estaba perfectamente preparado. Las luces, el sonido, ya está todo listo. Está todo listo Así para esta noche a las 21 cuando presenten Coquette, que es el primer disco, ¿no?, de ustedes. Exactamente. Cuéntenme cómo es el proceso de formación como dúo hasta que llegan a Coquette. Coquette, bueno, el dúo se forma en el año 2011, más o menos, a mitad del año. A partir de ahí comenzamos a hacer un trabajo de exploración, ¿no? que surge, La Corda surge en sesiones de improvisación. Sesiones de improvisación sobre X canciones. A veces la melodía de una canción es casi una excusa para desarrollar un estilo propio, lo que después, un año después, se convertiría en un estilo propio al estilo de La Corda y lo que se plasma justamente en este primer CD que se llama Coquette. Así que empezamos a tomar melodías realmente de todo el mundo, de todos lados, sin discriminar ninguna. Han viajado mucho ustedes. Hemos viajado, bueno, viajado sobre todo el bastante. señor, mucho más que yo. Así que en el disco hay canciones preguerra de los años 30 francesas, hay canciones norteamericanas de los años 20, hay música argentina, música latinoamericana, con Montreux, bueno, de Hermeto, por ejemplo, de los Beatles. Así que, en fin, las melodías que tomamos les damos un giro muy personal que tiene que ver más que nada con conocernos nosotros y descubrirnos como músicos. Así que estamos felices de poder tener este proyecto en común que tiene que ver con el conocernos entre nosotros y sobre todo a nosotros mismos. De eso se Claro, trata. y que cada uno, bueno, tiene su carrera musical, ¿no? Y que confluyeron en este proyecto, digamos, conjunto. ¿Cómo fue esa conexión? ¿A partir de qué? Bueno, las circunstancias por las que uno llega, yo creo que también, más allá del hecho puntual de cómo nos conocimos, era como una necesidad de ambos para expresar algo. Eso es lo más importante. Había como una necesidad de las dos partes. Entonces, solamente fue el primer contacto, como un touch
hay como una media naranja musical, hay algo que no se puede describir con palabras, es un sabor muy para adentro. Entonces sucede eso, eso nos sucedió, es como había como una necesidad de ambas partes de poder desarrollar todo lo que teníamos adentro. Entonces eso es... Pensá también que la corda tiene mucho de improvisación y de improvisación a dúo. O sea, uno puede sentarse solo, improvisar lo que le va surgiendo, pero improvisar a dúo o con más de una persona ya requiere de un gran nivel de sensibilidad en relación a qué está pasando con el otro, qué está pensando, ¿no? Y de conexión. Y eso yo creo un poco que se da o no se da. Y bueno, en el caso de usted se dio muy bien. Y en este caso nos es muy sencillo, claro. muy automático, entonces generar ese viaje. Así que nunca nos aburrimos de tocar los conciertos de la corda porque son siempre distintos. Claro. En el caso de Coquette, bueno, ya está listo, es grabado, los temas están terminados, pero cuando ustedes inician el camino musical de un tema nuevo, en esta improvisación, esta ambientación tan personal que le dan a temas que los marcaron alguna vez, ¿cómo es esa conexión? O sea, ¿ustedes graban esos momentos o en las presentaciones en vivo siguen improvisando y siguen recreando en cada una de las presentaciones que hacen? Suceden las dos cosas. Una de lo que sucede en vivo, que nosotros tomamos mucho de la estilística del jazz para hacer música, pero no en una cuestión musical armónica, ni lo tomamos como una performance, esta cosa de poder desarrollar un tema y expresarlo y llevarlo para varios lados, y eso corresponde al momento. Por otro lado, a la hora de sentarse a hacer música, una de las prioridades que nosotros tuvimos para hacer el disco, cuando nos sentamos con Matías y con un equipo a hacer la preproducción del disco, era ¿por qué no poder hacer músicas de todo el mundo, que son en teoría disímiles, que son totalmente desconectadas unas de otras, y cómo hacer eso para aunarlas? Entonces terminamos entendiendo que todo lo que une, la cohesión que hay entre toda esta ensalada es la capacidad que tenemos de recrearlo y darle un sentido en lo que es estrictamente sonoro. Entonces esto nos da la libertad de poder hacer música del Cuchi Leguizamón, de Bill Evans, de Keith Jarrett, del Chango Spasiuk, y sin que nada de eso rompa el molde. Siempre va a tener un formato muy propio, porque es la cohesión justamente está en el sonido. Entonces, también hay algo que es muy cierto, que es muy difícil explicarlo con palabras. Es verdad. Por eso hay que escucharlos directamente. Sí, claro. ¿No es cierto? Pero es algo, uno trata de reflejar con palabras, pero yo tengo esta imagen de un cuadro. La música que nosotros es como un cuadro. Y en ese cuadro hay una paleta de colores donde está expresado diferentes colores en ese cuadro. Bueno, cada color tiene que ver con nuestra vida. Entonces, en ese cuadro se ven reflejados. Uno, si ve el cuadro, puede ver un montón de retazos, y justamente eso es como una alegoría en la vida, y es una alegoría al hecho de expresar musicalmente lo nuestro. En esos retazos se puede encontrar algo de jazz, de música latinoamericana, en eso se puede encontrar algo de folclore, pero todo eso es nada, y ese nada es todo. Qué buena descripción, qué buena descripción. Cada uno de ustedes, ¿cómo inicia con la música y con esos instrumentos que de por sí no son, no es la guitarra criolla, sin desmerecer la guitarra criolla, digo, pero son elementos que han sido seleccionados puntualmente? ¿Cuál es la conexión con cada instrumento? Bueno, tocan varios cada uno, ¿no? Los dos comenzamos nuestros estudios con el violín y con el piano desde muy chiquitos, desde los 4 o 5 años, de manera que primero fue un juego el instrumento, y ahora lo sigue siendo, por suerte. Digamos. Bueno. Sobre todo con la corda es un placer para nosotros subir al escenario y tocar y realmente jugar con la música. Pero en cuanto a la historia, los dos tenemos una formación originalmente clásica, ¿no? Cosa que creemos bastante necesaria, sobre todo al principio para el desarrollo de la técnica. Digamos, la música clásica te da un método para la agilidad, para la expresividad, qué sé yo. Después uno lo aplica y
y se especializa en la música clásica o música popular o distinto, pues la música popular es muy amplia también. No se puede tocar de la misma manera jazz que folclore, así que bueno, todo tiene su especialidad y hemos hecho muchas cosas a lo largo de estos años. Hemos tenido distintas agrupaciones, formaciones y un poco disímiles también, así que en el encuentro nuestro, esta búsqueda del sonido que decía Víctor tiene que ver también con eso, ¿no? Con la mixtura de nosotros mismos y de nuestras historias distintas. Hacen un estilo nuevo, un poco quieras o no. Seguro, seguro. Y seguramente de eso palparemos esta noche cuando presenten Coquette, que tiene la participación de varios artistas. Sí. Uno de ellos es el Chango Espacius, con el que vos trabajás habitualmente, Víctor, ¿no? Sí, yo soy músico de Chango hace 14 años. Claro, 14 años ya. Bueno, toda una carrera, toda una vida. O estoy viejo. Otra cosa. Sí, gracias. He tenido la suerte de contar con increíbles artistas como el Chango. Después está Juan Pablo Navarro, que es un contrabajista top, que nosotros admiramos muchísimo. Jorge Bergero, es un chelista del Teatro Colón. Y Javi Fernández, un percusionista. Que Javi participan, Javi Martínez, un percusionista, que cada uno colorea, digamos, una de las canciones del disco, así que... ¿Cuántas canciones son? 13, ¿no? 13, sí, creo que son 13. De todo lo lindo hay un par de cosas que son lindas de los invitados. Una de ellas es Chango. Hace muchos años hicimos una gira en Europa, una de las tantas giras que hicimos con Chango. Y en el medio del concierto se ponían a tocar, en medio de la nada, agarraba el acordeón y se ponían a tocar una melodía. Y era bellísimo, en medio del show, de la nada, el tipo empezaba a tocar. Y yo me quedé enamorado de esa melodía. Y un día le pregunto qué era. Y me dice, es un tema que se llama Lucas. Y se lo dediqué a mi papá cuando murió. Entonces, cuando pasan... Yo le dije, esto habrá sido en el 2005. Y le dije, bueno, alguna vez, cuando yo lo puedo grabar, lo quiero grabar. Se dio la oportunidad y reversionamos, hicimos una versión en trío. Y justo había coincidido, ahora coincidió que, bueno, nada, todo el fallecimiento de la madre, entonces, bueno, fue una cosa muy... sucedió algo muy lindo con eso, de volver y es un tema que estaba inédito. El tema Lucas que está en Coquette. Claro, pero entonces tiene un carácter muy especial. Y después, la percusión que grabó Javi Martínez, lo que se escucha en el disco, es una tartera. Sí. Una tartera. Una tartera. Sí. Agarramos en mi casa unos palitos de sushi. Habíamos comido sushi el día anterior. Mirá qué bien. Habíamos pedido sushi y teníamos esas tarteras viejas que compras de lata. Que tiene medio corrugado. Claro, bueno, y estábamos buscando un sonido metálico para hacer algo, para hacer un tema que es medio francés, que es el tema del disco Coquette. Y bueno, como no encontramos nada, como no encontramos una tabla, pusimos eso y una vaporera, me acuerdo, una vaporera para poner las verduras. Así como los ves, música formación clásica, violín, melódica, está bueno. Bueno, y el disco se grabó, y el set de percusión es una cosa. Sacamos fotos porque es increíble, grabamos. Este disco lo grabamos en Ion, ¿no? Que es un estudio... ¿Por qué es tan icónico, Ion? Contame. Y ya tenemos que irnos a la pausa. Es una buena pregunta. Dicen que hay un fantasma dando vuelta alrededor del piano. No, que después nos van a llamar los de Ion y nos van a matar. Es una mística. Bueno, ¿a dónde están los estudios Ion? En principio, bueno, están en Once, en el barrio de Once, en Buenos Aires. La mística, más que el lugar, lo hacen quienes grabaron ahí, ¿no? O sea, desde Piazzolla, Pugliese... a orquestas enteras, Fito Páez, Charly García. Hay grabaciones de Cámpora hablando ahí, transmitiendo desde... Claro. Que es muy fuerte entrar ahí, ¿eh? Vos entras ahí y el mismo estudio, y el mismo estudio te hace... O sea, las fotos de Astor tocando en el estudio, vos lo ves y es exactamente igual. Claro, porque el lugar no se ha modificado, entonces tiene ese aspecto medio setentero, me encanta. Y además, discúlpame, no solamente por el lugar, porque hay que mencionar también a los fabulosos técnicos que están ahí, que en definitiva hacen todo, porque hay salas con tecnología increíble, pero la verdad el técnico es el que hace sonar un disco. En este caso tuvimos la suerte de trabajar con Javier Mazarol,
como ingeniero de sonido y con el portugués da Silva en la masterización. Qué bueno. Que son emblemas que Claro. realmente son un músico más ellos, realmente han hecho sonar este disco. Y le dieron la como vuelta al nadie, disco a ellos. Qué bueno. que no era fácil. Chicos, nos vamos a hacer una pausa para que se prepare, para que se enchufe todo lo que haya que enchufar y para que tengamos un adelanto de lo que vamos a vivir esta noche a las 21 en el Centro Cultural Leonardo Fabio con La Corda. Ya venimos después de la pausa.